¿no es Hola cierto? Florecita, ¿cómo estás? Hola Martín, muy buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, ¿cómo estás? Qué Qué gusto volvernos a encontrar después de tiempo. Sí, de verdad que sí, después de bastante tiempo, créeme, me ha costado trabajo, me ha costado trabajo esta vez poder, digamos, coordinar contigo porque sé de lo recargada de tu agenda y muy agradecida, de verdad, muy agradecida porque, como te decía, en interno estamos transmitiendo en señal abierta los 930 en amplitud modulada, transmitimos a través de la página de Radio Moderna, y transmitimos con Revisa y Opina, una página también, digamos, a través del canal de televisión en YouTube, ¿no? Bueno, encantada de poder conversar contigo, Martín, porque tú eres un punto de referencia y de esclarecimiento, sé que despachas para varias agencias también, y feliz de poder compartir contigo, y también, como te digo, como te decía, vamos conversando, es lo que siempre hacemos, vamos conversando un poquito, a ver, ¿qué te ha parecido este proceso eleccionario y qué lecciones podemos sacar de todo este proceso eleccionario en el país? Primero, Florecita, agradecerte. Para mí más bien es un orgullo estar aquí contigo, una periodista que toma los asuntos en serio y difunde la verdad. Contrario al que tenemos en la concentración mediática, ¿no? Que parecieran hacer un ejercicio permanente de falacia y de mentira para desinformar y de alguna manera causar un público cautivo al cual que pueden tutelar, manipular eternamente. Así que las gracias, el saludo a tu público, a Radio Moderna y a todos los medios a través de los cuales estamos saliendo las diversas plataformas. Dicho eso, te respondo, ¿no? Eh, la primera lección de estas elecciones es que nuestro pueblo tiene que estar con sus propias elecciones. Esa es una primera lección fundamental en una transformación del país. Lo principal en los candidatos o individuos, sean los que fueren, sino en la organización del pueblo. Si el pueblo no tiene una organización verdaderamente firme, constante, orgánica, es decir, que los miembros de esta organización se preocupen por su partido o su frente, lo que fuera, y lo mantengan en orden, con principios éticos, con formación política, no se va a poder transformar el país porque sencillamente sin organización algunas élites podrían terminar decidiendo. Esa es la primera lección. La segunda lección es que la ultraderecha no quiere soltar el gobierno de los principales negocios del país, a los cuales blinda de manera mafiosa y de los cuales se enriquece, ¿no? Esa segunda lección va con la tercera, que es el rol de los liberales. Nosotros señalamos desde mi organización, que es Izquierda Socialista, señalamos durante los últimos años, principalmente desde la inestabilidad que se vislumbró más evidente con el triunfo de Kuczynski y la pugna que se da entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Básicamente entre Kuczynski y el Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo y el demás. Entonces, en esa pugna nosotros veíamos no una pugna de Kuczynski contra Fujimori, sino que lo que estaba detrás eran los liberales y la ultraderecha, ¿no? Hay un problema con la ultraderecha, lo copa todo y es escandalosa con sus mafias y sus negociados. Entonces, si esto llega a niveles muy extremos, la derecha liberal puede arriesgar a perder el control del país. Entonces, esa pugna que el país reclamaba contra la corrupción, que los expresidentes fueran en realidad sancionados, lleva un tratamiento también de intereses, porque de alguna manera la ultraderecha comienza a buscar coqueteos, roces, de relación con algunas nuevas burguesías, llamémosle así, de provincia. Por ejemplo, donde están los negocios de las universidades, muchas de ellas acusadas de lavar activos y de lavado de dólares, ¿no? Para decirlo directamente. Las universidades de algunos grupos de provincia y otros sectores de provincia que entraban a disputarle el manejo monopólico de las economías vieja. Entonces esa pugna se nota muchísimo y comienzan los cubileteos que terminan con la defenestración de Kuczynski, después de Vizcarra, ¿no? Aparece Merino en escena. Entonces hemos estado viendo batallas entre la derecha, en realidad, entre los liberales y la ultraderecha. El pueblo estaba observante, aparentemente,
¿no? Detrás, digamos, como un tercer actor masivo, pero expectante, con grandes jornadas de lucha, de protesta, pero expectante, ¿no? Algunos sectores de partidos de izquierda veían con entusiasmo a Kuczynski, veían con entusiasmo a Vizcarra, incluso algunos a Merino y después a Sagasti, en esta idea de confundir a los con sectores progresistas. ¿No? Que haya una derecha progresista no quiere decir que esa derecha va a solucionar los problemas del pueblo. Eso no lo va a hacer jamás. Lo que está haciendo es limpiarse la cara para evitar que la ultraderecha en sus excesos produzca un proceso de insurgencia popular y de transformación social. Entonces arribamos a estas elecciones, pero hay un añadido, que es la cuarta elección, ¿no? Los imprevistos de la historia, la pandemia. Entonces la pandemia viene a transparentar esas mentiras que decían los gobernantes anteriores, desde Fujimori, pasando por Toledo, García, ¿no? Hasta la actualidad, hasta, bueno, hasta el gobierno de Vizcarra, que el Perú estaba en crecimiento, ¿no? Claro, había un crecimiento para quienes, habría que ver dónde iban los dineros de la exportación, de las importaciones, del comercio, etcétera, ¿no? Ese dinero no llegaba al pueblo. Incluso hay una construcción de presupuestos para las regiones, pero al mismo tiempo les colocan candados tan grandes que las regiones y los municipios no pueden invertir. Entonces el dinero no iba al pueblo. Había un crecimiento pues, de los pingües ganancias de las oligarquías. La banca en el Perú, que es una de las bancas más ladronas, disculpa la palabra, del continente. Eso sí. Entonces la pandemia trasluce esto, porque vemos si el país ha crecido, ¿por qué no hay hospitales que puedan cubrir las camas UCI? Ha crecido, ¿por qué no podemos comprar vacunas? Muchos de nosotros hemos perdido familiares y todo nuestro pueblo por las vacunas. Hay familiares que han muerto semanas antes de la primera puesta de la vacuna. Ese dolor a nuestro pueblo le ha causado pues una experiencia muy dramática, ¿no? Una impotencia. Y recordemos que se han evitado las vacunas por este pleito entre la derecha. Y ha sido el fujimorismo y el aprismo quienes, manejando todos los poderes que tenían a su disposición, impedían el compro de las vacunas por los de peruanos. A los 200.000, ¿no? Hemos llegado a ser entre los 5 países con más muertos en porcentaje de población en el planeta. Y en América Latina, los estados de Brasil. Entonces, y de México, ¿no? Entonces, tienes esas cifras, ¿no? Comparando la población de Brasil, México y los otros más terribles de mortandad, la India, ¿no? Y Estados Unidos, que tienen poblaciones gigantescas a comparación de la nuestra, que resulta magra, ¿no? De 33 millones. O sea, han muerto muchos peruanos porque no había tal crecimiento real, porque, Florecita, el crecimiento solo puede existir cuando los negocios de un país, tanto privados como públicos, se transparentan en mejores condiciones de vida para la población. No cuando un grupete de élite gana mucho, eso no es pues un desarrollo, ¿no? Entonces, el tal crecimiento era una falacia y nuestro pueblo ya no quiso más a lo mismo de siempre. Entonces se organizaron, aparece la figura del Partido Perú Libre, que tenía una ilusión y varios éxitos, por lo menos 2 gobiernos regionales triunfantes con el doctor Vladimir Cerrón a la cabeza, y el profesor Castillo, que contrario a lo que dice la prensa, no era ningún improvisado en el trabajo político, porque la forma de trabajo sindical es una manera de trabajo político, y había puesto en jaque, recordemos, al gobierno de Kuczynski con esa gloriosa huelga magisterial donde llegaron profesores de todas partes del Perú para manifestar su protesta. Eso había construido la figura del profesor Castillo, y entonces, bueno, ahí está trabajo en conjunto de los profesores con la izquierda de provincias, representada por Perú Libre y otros sectores de vanguardia, y entonces se logra pasar a la segunda vuelta, y ahí empieza la quinta lección, el terrible rol de los medios de comunicación de la concentración mediática, en donde casi la totalidad de los medios de radio y televisión están en manos de 2 familias que curiosamente están ligados con el Club de Construcción, con los agroexportadores, con las empresas que no pagan las deudas al Estado y que explotan a sus trabajadores, y que fueron beneficiados con la Vizcarra dar en pandemia al empresariado nacional y generar empleo, por supuesto,
significó el despido de miles de trabajadores, ¿no? Entonces, y que ahora cuando se propone un proyecto de ley que solamente va a corregir una de esas variantes, sale Rosa María Palacios y todos los defensores del Estado burgués, del sistema, del modelo neoliberal, a decir que son proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, en este escenario, entre la primera y la segunda vuelta, la prensa hizo todo lo que pudo para demoler la candidatura de Pedro Castillo, para demoler la conciencia de nuestro pueblo, lanzar a la calle a gente que salía a marchar muchas veces, lo hemos visto, digamos, a sueldo, no todos, ¿no? Pero mucha gente a sueldo del fujimorismo y del aprismo que intenta renacer de la peor manera, lanzando a la gente a las calles para acusar, pues, al candidato de ser una especie de varias cosas distintas a la vez, ¿no? Algunas legales y otras ilegales, algunas éticas y otras no tan éticas, ¿no? De ser comunista, de ser izquierdista, sucesivo, de ser terrorista, todo junto. En una locura de desinformación, porque juntan en una misma bolsa ideologías distintas, propuestas, mitos históricos distintos, pero justamente ellos juegan a la desinformación y al caos. Entonces la idea era impedir el arribo de Pedro Castillo, y si eso no se lograba, estar tan demolida la propuesta que al momento de darse la transición, que por favor se dio 8 días antes del 28 de julio, le fuera muy difícil superar ese momento y entonces caer en improvisaciones. Los ministros no van a aceptar ser ministros un día antes, 2 días antes, 8 días antes, ¿no? Entonces, pero lograron a este nivel de relación política de hacerlo todo en una semana y bueno, han habido algunas consecuencias en donde se notan claramente algunas medidas improvisadas, avances y retrocesos, pero es parte de un proceso, no tiene ni siquiera 100 días de gobierno. Entonces, es que extraigo como primer comentario. Claro, evidentemente, Martín, que tú has hecho un análisis muy amplio de lo que es el tema eleccionario en el país y cómo se ha ido presentando el proceso de elecciones. Esto es una puerta de entrada para que la población, los sectores un poco más clarificados que nos están oyendo y los medios y los no tan clarificados puedan pues entender lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿no? Precisamente esa es un poco la introducción del tema, ¿no? Ahora lo que yo quisiera también conversar contigo, bueno, el pueblo definitivamente tiene muchas lecciones que aprender, porque no todos votaron por el profesor Pedro Castillo, definitivamente porque pues eran gente de izquierda o creían en él como un cambio, no. Yo creo que también está la razón del voto antifujimorista, ¿no? Recuerda tú que el ajuste de 44.000 votos es bastante poco, ¿no? Es bastante ajustado, por decirlo de alguna manera. La pregunta y la gran interrogante es ahora, bueno, tenemos a Pedro Castillo instalado ahí, tenemos una campaña por parte de la ultraderecha que no cesa en los medios de comunicación. Tenemos un terruqueo permanente y constante contra toda la gente que de una u otra manera tuvo o no tuvo que ver de repente, porque tú sabes que a veces los atestados se arman, el servicio de inteligencia arma cosas, y esto no lo dicen los medios, basta con que dicen, no, salió una denuncia, aquí está el atestado y esta es la prueba, y eso no es prueba, tendría que haber una condena, y tendrías tú que ver por qué es la condena y cómo, en qué medida se da, porque no hay terruqueo. O sea, la salida, por ejemplo, la salida del reconocido maestro universitario y catedrático Héctor Béjar, ¿no? Que es toda una institución en el sentido ideológico muy a pesar de la derecha, reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, y ahora continúa con el profesor Iber Maraví, continúa con Bellido. Entonces, no se van a cansar de terruquear. ¿Qué va a hacer al respecto? Porque también hay que entender que hay contradicciones al interior del gobierno. ¿Qué va a hacer al respecto Pedro Castillo? O sea, un poquito tratando de especular, ¿no? Sabemos que ahorita, por decirte, quien está apoyando al profesor Maraví es el profesor Pedro Castillo, ¿no? Como bien sabes, el reconocimiento de la FENATE Perú que le da las bases nacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el ambiente a partir de ahí con un Congreso dividido?
pero vamos a ir desarrollándolas. Tenemos un Congreso dividido, tenemos un terruqueo permanente, tenemos campaña en la ultraderecha que tienen todos los medios de comunicación a su disposición, tenemos un presupuesto que Pedro Franque, yo en lugar de Pedro Franque ya no sé qué decirte, ¿no? Porque él trata de explicar lo inexplicable, ¿no? A ver, dame los comentarios en función al orden, digamos, que tú quieras. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación y que la población lo entienda? Lo primero, sobre los 44.000 de distancia. Tengo ahí una lectura que la he venido desarrollando en varias conversaciones, ¿no? Te la planteo ahora. Manipulan la explicación de las cifras, porque fíjate, si hacemos un mapa de dónde ganó Pedro Castillo, vamos a darnos cuenta que ganó en todo el Perú, en todas las provincias, casi en todas. ¿Dónde gana la candidata Fujimori, que es impensable que esta señora se le haya permitido ser por tercera vez? Si revisamos las encuestas de ellos, ella no aparecía entre los primeros. Ha sido un manejo de la derecha, ponerla, porque saben que el fujimorismo es el, ¿cómo decir? Es el matón que va a hacer el trabajo sucio que a veces la derecha liberal no quiere. Asumen cualquier chico, por decirlo de esa manera. Entonces, aparece ella. ¿Y por qué? Porque estaba fragmentada la derecha. Había 3 candidatos, por lo menos 3 o hasta 4 del fujimorismo, ¿no? Teníamos a Hernando de Soto, ideólogo de Fujimori durante mucho tiempo en materia económica. Teníamos a López Aliaga, que es el extremo fascista, y Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, y sin contar a Salaverry, pues, pero por él, no Salaverry, perdón, se me fue el guido de este otro señor que hacía presentaciones payaseras, ahorita lo voy a recordar, pero que nadie votó por él, ¿no? No, López Aliaga sí tuvo, y eso es preocupante, un importante voto, ¿eh? No, uno de los tantos candidatos que hemos tenido esta vez, porque la derecha se ha presentado dividida como un abanico, ¿no? De posibilidades, que lo más light dentro de la derecha hasta la derecha, López Aliaga y el fujimorismo. Entonces, esa debilidad solo podía ser subsanado con el núcleo duro del fujimorismo que tiene a través del populismo, que ya sabemos que sin ofender a ningún integrante del pueblo fujimorista, que lamentablemente vivió durante todo el gobierno de Alberto Fujimori, regalos en comida con su propia plata, pero no se los presentaban así porque esos obsequios del populismo eran del dinero de los contribuyentes, o sea, el pueblo le daba al pueblo. Y bueno, ellos santifican al mediador, ¿no? Que es Fujimori, pero era una creación de clientelaje. Pero de eso, tenían una organización mafiosa mucho más organizada que López Aliaga, que no lo sigue nadie, ¿no? Orgánicamente hablando. Entonces, la vuelven a lanzar a esta señora, y entonces ella gana en Lima, porque en Lima hay un gran nivel de pobreza, pero lamentablemente los medios han hecho su trabajo, y muchos de los sectores de pobreza son pobres que votan por la derecha, pobres que estarían dispuestos a tener muy buena ropa, aunque no tengan alimento en su casa, porque los medios, disculpen que lo diga así, pero hay que decirlo, los medios han luchado por alimentar a grandes sectores de nuestro pueblo limeño, y eso no es un fenómeno peruano. Lo hemos visto en Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires, en diversas ciudades capitales y no capitales, pero que son centros industriales o comerciales importantes de nuestra América. Golpear el tema de la identificación con los originarios, golpear la identificación de clase, la conciencia de clase, ¿no? El decir soy pobre, pero voy a luchar contra eso, es como una ofensa. Todo puede ser de clase media o de clase media alta, entre grandes comillas. Ahí es donde ha ganado Keiko Fujimori en las ciudades del norte, pero después, de acuerdo a regiones, el profesor Pedro Castillo obtuvo la mayoría de los votos, y eso es importante decirlo. La distancia de 44.000 votos, contando los votos individuales de la democracia peruana, ¿no? Niego eso. Pero por sectores, el Perú entero, el Perú que produce las cosas que Lima consume, votó por el profesor Pedro Castillo. Así que ahí podemos hablar de una manera regional interesante sobre Lima, ¿no? Y también fue interesante que se construyera un
Consejo de Ministros con ministros que eran en su mayoría provincianos. Simbólicamente es muy interesante. Disculpa, o sea, tú piensas que esos 44.000 votos no fueron, que fueron más de repente, o menos. No, pueden ser. No voy a poner en tela de juicio la labor del Jurado Nacional de Elecciones y de todas las instituciones, la OMPE, que tienen que ver con esto. No, Pero sino es que que resulta un poco dudoso, ¿no? Porque es cierto, o sea, yo también me ponía a pensar en esto, como es un dato del Jurado Nacional de Elecciones, usamos ese dato, ¿no? Pero no cuestionarlo, pero sí ponerlo en un sentido dudoso, porque si todas las regiones estaban votando por Castillo, ¿por qué tenemos ese? no, es que, claro, Lima tiene más población, justamente iba a eso. Lima tiene una población aplastante, es la tercera parte de la población del Perú, de 10 millones, pero hay alienación. Y es una Lima que, si bien es cierto, trabaja la mayor parte de población en una economía informal, es también combatido por la alienación. Lo que trataba de decir es que no tiene muchas manifestaciones, como debería ser tal vez, de una conciencia de clase en donde el pueblo se asuma como tal y luche. Sí, definitivamente. Vemos las jornadas de Lima. En las provincias hay un con lo nacional popular mucho más claro. Entonces, lo que decía es que se obtuvo triunfos en las regiones productivas, contrario a una Lima que vive de las provincias y que vota por la derecha. Eso es lo que trataba de decir. Entonces, es relativo, esa cantidad es relativa, digamos, como no podemos verla solamente en una distancia en cifras. Hay que darle una mirada política, una mirada regional, una mirada geoestratégica, ¿no? Entonces, es eso que el Consejo de Ministros tuvo en su mayoría a personajes provincianos. Era una muestra simbólica de este triunfo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, señalar que lo del terruqueo es una búsqueda incesante de institucionalizar una serie de ideas. Primero, no tenemos por qué estudiar para debatir. Es una de las ideas que los medios no la dicen, pero la transmiten en su práctica. Es decir, discutimos por consigna. Si me cae bien tal político o formo parte de tal partido, voy a repetir lo que ha dicho esta persona. Entonces, lamentablemente, lo vemos en los comentarios de los chats, de las redes sociales. La gente cree que es terrorismo, subversión, es lo mismo. Y que todas las líneas ideológicas que pueden tener el movimiento socialista y el movimiento comunista internacional, porque no son lo mismo, son, digamos, mismas expresiones o que tienen el mismo contenido programático. Eso no es cierto. En la historia del movimiento comunista internacional han habido pugnas internas muy grandes y diversos planteamientos programáticos. Igual en el socialismo. El terrorismo es una manifestación brutal utilizada como mecanismo político en determinados momentos históricos y lo han usado la derecha y algunas manifestaciones de izquierda. Ser comunista no significa ser terrorista per se. Ser socialista no significa ser terrorista. Esa es una manipulación de los medios grosera. Y de modo que al meter a todos en una bolsa, ya no se puede decir soy socialista o soy comunista o soy marxista, ¿no? O me gusta la revolución cubana, la revolución coreana, o admiro a Lenin. No se puede decir eso, porque todo cae en el San Benito del terrorismo y además se plantea la perversa idea de que ser de izquierda es ilegal. Yo leo, me doy el trabajo de leer los chats, no caigo en esa tontera de desear al pueblo que vota por la derecha, porque es una visión, me parece, vanidosa, soberbia, ¿no? El pueblo que vota por la derecha es porque no ha tenido una educación. Y no ha tenido una educación por acción de la derecha. Mal haríamos en decirles ignorantes, brutos. Eso es una visión soberbia que no comparto. Así que los estudio, leo lo que ponen y me veo su pureza muchas veces. Que parezca contradictorio lo que te voy a decir, o terrible. Veo pureza donde dicen ellos, ¿no? Ingenuos políticos, espontáneos políticos. Así, y dicen, qué terrible que lo dejen hablar este comunista. Entonces, en esa persona que ser comunista, ser socialista, ser de izquierda es ilegal. No es ilegal. Pero el terruqueo logra eso. Y eso es tan macartista el nuestro, que tenemos casos como el de el ministro David. Imaginemos que él hubiera sido culpable. Imaginemos. Yeah. Él dice que no y yo creo en su palabra. Además, las pruebas que presentan no prueban nada. Como bien tú decías, acá se arman lo
Imaginemos que no fue condenado, se desestimó la denuncia. Entonces no es culpable, pues, porque si creemos en un Estado democrático, creemos en su Estado de Derecho, pero ellos no dicen, fíjate el rollo, Florecita, y yo lo quiero denunciar a través de tu tema porque es importante que analicemos qué genera en la población. Ellos dicen, ¿no? Los violentistas, terroristas, comunistas, socialistas, izquierda, representan el Estado de Derecho ni lo respetan. No hay que permitir que ellos gobiernen por respeto. Inmediatamente ellos mismos respetan el Estado de Derecho. ¿Cuándo? No confían en las instituciones, principalmente el Poder Judicial. Si el señor Maraví nunca fue condenado, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué diablos sacan lo de hace 40 años si no tiene nada que ver con lo que estamos pasando? Es un poco como que tu pasado te condena, ¿no? Como con el caso del señor, del profesor Héctor Béjar, ¿no? O sea, su pasado... Solidarizarme una vez más, ¿no? Con el profesor Héctor Béjar, me solidarizo una vez más. Lo que se ha hecho es una villanía. Además, él participó en las guerrillas del 60, en una etapa donde toda América Latina y gran parte de África estaba en la guerra de guerrillas y que era un acto de defensa de los intereses del pueblo y que además de esto, más allá ideológico, fue preso, condenado y fue absuelto por el gobierno de Velasco. Entonces ya eso está, es cosa juzgada, como se dice en derecho. Cosa juzgada, ¿para qué vamos a volver al pasado? ¿Para qué vamos a volver? Esto me da mucha rabia por el profesor Béjar y mucha risa, ¿no? Por lo patético de ver a personas juzgar a un personaje digno por donde se le mire, autor de libros, profesor universitario, un individuo muy lúcido, juzgarlo por actos totalmente patrióticos, pero más allá del ideológico, juzgados en la década del 50. Claro, es que a medio siglo del tema, ¿no? Claro, entonces, yo voy a insistir un poco más en este tema, porque, y es más, o sea, te voy a invitar al aire a seguir, no sé, o sea, a seguir detrás, digamos, de poder continuar contigo en algunas veces que puedas a través de la radio, porque es muy importante que la población de una vez por todas se entienda que todas las personas tienen derecho a pensar, ¿no? A pensar de una u otra manera y de repente cambian con el tiempo, de repente pues no van a mantener, porque todo no van a mantener sus mismas ideas, ¿no? Todos van a cambiar. Alguien me decía hoy día en la mañana, yo le decía, ¿no? Oye, mira, pero tiempo, de repente en ese tiempo, por decirte, participó, pues, ¿no? Como dicen algunos medios. Pero ahora no, pues. Entonces ahora, no, pero ese tipo de gente no puede estar en el gobierno, me dicen, ¿no? Porque un terrorista no puede estar en el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que la gente no tiene derecho a cambiar, de que la policía no se equivoca, de que los atestados no se inventan, de que las pruebas no se siembran. Hay infinidad de casos de gente que ha sido encontrada en su casa sembradas que ellos nunca tenían, ¿no? Y la policía los perseguía con bombas, con petardos. Por eso es que se anularon los juicios con jueces sin rostro, totalmente ilegales, donde ya estaba la condena antes del juicio. Pero inclusive, Florecita, si dijeran ya, cometieron un error, fueron juzgados, el Estado tiene la razón, no importa. Vamos a creer en todo y que hubo un proceso. Me pongo en ese papel. Ya pasó, pues, y es cosa juzgada. Claro. Si confiamos en un Estado de Derecho, entonces las personas tienen el derecho a reinstalarse o reinsertarse en la sociedad, que es lo que hicieron ilegalmente con los profesores que habían participado en su versión, habían cumplido su condena, sacaron ese mamotreto legal para impedir enseñar o reinsertarse en la educación. Entonces, fueron presos, me pregunto yo. Si el Estado los condena 20, 15, 25 años y después de eso ya cumplieron su condena, ya no son culpables, ¿no? Se reintegran a la sociedad y retoman sus funciones. No. Este es un Estado que no acepta incluso el debido proceso de su propio sistema. O sea, ellos acusan a la izquierda de no respetar el debido proceso y el Poder Judicial y el Estado de Derecho, y ellos son los primeros en vulnerar con su a través de los medios y del y del macartismo, el Estado de Derecho, el Poder Judicial, la Constitución y las leyes. Entonces, lo primero que hay que decir ahí es que hay que defender la presunción de inocencia y hay que combatir contra el terruqueo, que es una manera, Florecita, gravísima de terrorismo ideológico que está dañando a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, no en términos generales, no en términos
totales, ¿no? Lo digo generalmente, no quiere debatir porque se le repiten consignas. Y cuando se repite consignas se llega a un nivel de fascistación que es gravísimo porque no se enfrenta por gusto muchas veces y puede terminar trayendo consecuencias terribles para nuestro país en los futuros años y décadas. Otro caso, por ejemplo, también que yo veo, bueno, el profesor Béjar prefirió renunciar. Ya, perfecto, presentó su renuncia. Bueno, eso podemos decir de repente que es porque, como él mismo dice, quería ya de pronto, estaba muy presionado, ¿no? Aunque le gustan las presiones al profesor Béjar, ¿no? Pero quería sentirse libre, ¿no? En el caso, digamos, de Bermejo, por ejemplo, Guillermo Bermejo está dando su batalla prácticamente solo contra él y su abogado contra todos los medios de comunicación, porque no hay medio de comunicación que no le pregunte a Guillermo sobre sus temas digamos, de los juicios que tiene, ¿no? Entonces, yo lo que te vengo a decir, y la gran preocupación es que la población tiene que tener bien en claro que no todo lo que dicen los medios de comunicación es cierto, y que hay que creerle todo tampoco a los medios de comunicación, ¿no? No porque lo diga fulanito, sutanito, menganito, eso es no. De lo que se trate de explicar qué cosa es la izquierda, como tú bien lo estás haciendo, tú perteneces a la izquierda socialista, de lo que se trata es de explicar los fenómenos, ¿no?, en el país, como tú lo estás haciendo, y yo creo que ahí, aclararle el panorama, por lo menos ese sector que nos puede, que nos entiende, y los que no se entienden, bueno, pues van a tener que leer, ¿no? O sea, leer a Lenin no significa, como tú bien lo has dicho, no significa que seas, pues, socialista, ¿no? O vamos a entrar al proceso de prohibir los libros. ¿Te acuerdas de la etapa de los libros? ¿Te acuerdas que se tenían que quemar los libros porque se corría el riesgo de que por eso, por leer a Lenin o leer a María Tío, leer, no sé, Arguedas, ya eras, pertenecías a una agrupación subversiva? Así es. Esto hay que desmitificarlo. Yo creo que por ahí podríamos partir. ¿Qué puede hacer ahora el Congreso de la República? Acabo de ver un tuit de Bermejo en el que señala y dice que solamente Perú Libre se ha opuesto, o sea, siete integrantes se han opuesto al hecho, digamos, de autorizar el ingreso nuevamente de las tropas extranjeras al Perú, ¿no? Y los demás han aceptado. Entonces, bueno, él tiene ahí su propia batalla dentro del Congreso. ¿Cómo ves la situación en el Congreso? El Congreso Ayer han aprobado el presupuesto. ¿Cómo ves eso tú? El Congreso está demostrando en su conformación el abanico de las divisiones tanto de la derecha como de la izquierda o de los sectores más progresistas, para no llamarles de izquierda porque muestran su rol progresista, ¿no? Somos Acción Popular, algunas líneas dentro de esos partidos, ¿no?, que es innegable, ¿no? Entonces, este abanico demuestra pues que hay todavía ni la derecha ni la izquierda logran centrar un programa unitario. Esa es una primera lectura y como izquierda, bueno, que la derecha no lo logre, ojalá. La izquierda debe dejar un programa unitario, frente unitario en todo caso. Yo no hablo de que exista una sola organización, pero sí se puede actuar en frente único contra los que pretenden que las oligarquías sigan explotando, que las mafias sigan controlando los negocios del Estado, etcétera, y que el Estado se extinga en pro de las empresas transnacionales y de sus testaferros locales, ¿no? Entonces, frente a eso sí se puede llegar a niveles de conversación. Entonces, el Congreso representa eso. Ahora, frente a las eternas pedidas de ingreso de tropas extranjeras, casi todos los gobiernos lo han permitido en los últimos años, todos los gobiernos lo han permitido, salvo Velasco, ¿no? Pero desde que terminó el proceso de la llamada Revolución Cubana, los gobiernos han permitido el ingreso de tropas estadounidenses burlando la soberanía nacional para prácticas de militares o enseñanza militar, ¿no? Si vinieran las tropas de Uruguay, de Bolivia, de Chile, no me opongo a compartir escenarios con el ejército peruano, yo no entendería, porque somos de igual, pues somos hermanos latinoamericanos con economías más o menos similares, con problemas atávicos similares, participemos juntos en prácticas militares, pero que Estados Unidos pida ingreso de tropas militares, ¿no? O la OTAN, por ejemplo, es pues penetración imperialista. Digan lo que digan que soy un viejo dinosaurio de la Guerra Fría, no es cierto, es penetración imperialista. Veamos cuántas bases militares en Estados Unidos, en Colombia, las de Ecuador, ¿no?, que ya se habían liberado, pero están ahí ahora,
y en todas partes, ¿no? Y aquí también. Entonces, lamentable que se vote así. Justamente Héctor Béjar significaba una nueva política de integración latinoamericana que, sin decirse antiimperialista, porque no lo dijo en su discurso, planteaba la ruptura con el colonialismo y la unidad de los que más nos parecemos. Entonces, eso significó también aceptar la renuncia de Héctor Béjar, no hacer nada para que esta no se consolidara, y ahora está viendo pues la presencia de estos invitados que no vienen pues con santas intenciones. Entonces, el Congreso igual solamente podía haber tenido un voto digno, ¿no? Esto es lo terrible, Florecita decía una crítica, ¿no? No iba a ganar la oposición a favor de que ingresaran estas tropas, porque, bueno, no hay mayoría en el Es Congreso. lamentable lo que tú me señalas porque... Pero por lo menos era un voto digno, ¿no? Todos hubieran votado bueno, en contra. Sí, pero siempre el Congreso, ¿no? Siempre el Congreso ahí, no sino en contra del pueblo peruano, ¿no? Eso es lamentable. Mira, tengo una serie de comentarios que después que me están llegando, digamos, de personas que te están viendo, y y esto es lo de la radio, que tú puedes llegar a muchísima gente y mucha gente puede saber lo que verdaderamente, lo que es verdad a nuestro modo de ver, ¿no? Ahora, yo quisiera, bueno, Bellido puede equivocarse, no equivocarse, puede hablar su quechua, hablar, y eso no es el problema. No puede haberse, de repente ha hecho una broma que no se la debió hacer pues a esta señora que fue esposa del señor León Ruth, que murió ya, se casó cuando el señor tenía 75 años, ella tenía 40 años, y un multimillonario, Luis León Ruth, la señora Chirinos, y comienza pues la marcha de mujeres tan vociferada, ¿no? Porque se ha agredido a la mujer. Yo creo que por donde se mire, se está buscando de una u otra manera que vayan a renunciar, como ya se está pidiendo la renuncia del ministro de Trabajo, que se vaya Bellido. Definitivamente. ¿Puede haber una vacancia? Mira, hay dos cosas. Lo primero, sí, a mí nunca me ha gustado esta magalización de la política peruana, ¿no? Convertir en chismes, dimes y diretes sobre lo que conversaron las personas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces hay que opinar al respecto, ¿no? Yo en primer lugar dudo de la conducta política de la señora Chirinos, por todo una especie de historial que ya tiene en el Callao. Por cierto, revisar eso muy complicado, ¿no? Nada santo, políticamente hablando, ¿no? Dudo, pero además porque la ultraderecha está actuando, como tú dices, tratando de poner zancadilla, pero de todas maneras tengo que decir algo. De haberse dado esa ofensa, es gravísimo. ¿Por qué? Por dos cosas, diría yo. En primer lugar, la banalización de la violencia, ¿no? Porque la frase que ella dice, que se dijo, fue sobre la violación. Eso es banalizar la violencia contra el cuerpo y contra el cuerpo de la mujer, ¿no? Que ya demasiado daño ha hecho en nuestro país. Segundo, sería un disparate, ¿no? Ofensivo, que no tiene nada que ver, agresivo, etcétera. Pero según dicen todos, si estuvieron presentes, la conversación es amena, y yo no entiendo por qué de la nada el presidente del Consejo de Ministros va a sacar del guante una ofensa irracional contra alguien que además es de la oposición. Me parece que es un disparate, ¿no? Y aparte desfasada, ¿no? Porque lo dice después de mucho tiempo. ¿Por qué no lo dijo antes de, no? O sea, si quería decirlo. Claro, no, ella tiene todo un discurso para eso, han estado preparando el momento de, ¿no? Entonces, es un disparate, pero igual tenemos que estar siempre en contra de todas esas manifestaciones violentistas contra la mujer, contra cualquiera, pero principalmente contra la mujer, porque hay femicidio a gran escala en nuestro país y hay una cultura machista y patriarcal en la entonces eso hay que combatirlo a todo punto de vista, ¿no? Y caiga quien caiga, Florecita. Pero yo no creo, en mi instinto, ¿no? A título personal, subjetivamente creo yo, en todo caso, que es un disparate. Por otro lado, lo segundo que preguntabas, ¿no? Respecto a la vacancia, es que son territorios complicados, ¿no? Porque
por un lado, la derecha dice que lo que está buscando Castillo es que no haya cuestión de confianza para cerrar el Congreso. Pero así como veo las cosas, creo que no hay una fortaleza para eso. Las fortalezas políticas se construyen de varias maneras. La relación entre el partido de gobierno, la organización de gobierno con el pueblo. Eso tiene que ser muy sólido. Si no hay un liderazgo con el pueblo, si se rehúye el liderazgo con el pueblo bajo el pretexto de yo gobierno para todos los peruanos, es un discurso que la derecha ha instalado, ¿no? El gobernante que sale elegido gobierna para todos los peruanos bajo el programa que planteó para ser elegido. Eso es algo que no se dice. No es que gano y entonces como el presidente de todos los peruanos, mi programa de tacho de basura y hago un programa de consenso y invito a ministros de la derecha para que trabajen conmigo. Eso no es democracia. Eso es que el que derrotado se convierta en cogobernante. Eso tiene experiencias nefastas en nuestra historia y en la historia mundial. Aquí ganó Pedro Castillo por quienes votaron contra Fujimori o a favor de Pedro Castillo, pero por el programa. Pues, buenas cuentas, el resultado es ese. Entonces, el programa que debe desarrollarse es el programa de Pedro Castillo, que fue el programa de gobierno de Perú Libre. Pero la prensa ha laborado mucho para dividir, para golpear, para mellar la estructura del gobierno, del grupo de gobierno, y ponernos su programa, ponernos su hoja de ruta, sacar ministros, entrampar. Lo que van a buscar es lograr un gobierno ineficaz, contradictorio, que tenga avances y retrocesos para plantear la vacancia por incapacidad. Y por supuesto van a encontrar actos de corrupción entre varios ministros o de terrorismo, ¿no? De terrorismo no comprobado hace 50 años, hace 1000 años, si es posible, a eso van a jugar. ¿Qué debe hacer entonces el gobierno? Mantenerse en su programa, confiar en el pueblo. Si no se confía en el pueblo y desarrollan un nivel de organización de la dirección de cambio con el pueblo, entonces no se va a lograr nada. Y sobre todo la promesa de la Asamblea Constituyente. La madre del cordero en la Asamblea Constituyente. Cuando ya no se comienza a hablar de la Asamblea Constituyente, ahí hay que comenzar a preocuparse, porque la Asamblea Constituyente va a cambiar las reglas de juego. Y eso es algo que te quiero pedir para aclarar a la población, para que la gente lo entienda. El pueblo tiene un papel muy importante. Por ahí se dice, ¿no? El pueblo te puso, el pueblo te puede sacar, como dicen algunas gentes de la derecha. Te pregunto, ¿frente único proletario o un frente unido? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos para unir a todos? Bueno, es prácticamente terminología nada más, ¿no? Pero como tú bien dices, organizaciones sociales, yo siempre he pensado de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, trabajar con la gente de bases, ¿no? Y lograr, pues, que este pueblo también salga, que tenga capacidad de respuesta, como ya lo ha demostrado, y que no se sienta, pues, que se sienta que este es un gobierno que está trabajando para ellos a pesar de todo, a pesar de todas las zancadillas que le están poniendo los medios de comunicación, a pesar de todo lo que le están poniendo en el Congreso, a pesar de todo lo que están inventando y lo que van a seguir inventando. ¿Cómo reforzamos la unidad? Se necesitan varios niveles. Un frente único que reúna a nuestro pueblo que está por el cambio, y ahí entran diversos tipos de organizaciones de populares, ¿no? Barriales, gremiales, etc. Frente de defensa. También una organización que pueda nuclear a los sindicatos más combativos. De hecho, existen esas organizaciones, hay que potenciarlas. Y por otro, la izquierda, que debe tener la capacidad de poder correr desde el partido más grande hasta el más chico, cosa que en nuestra izquierda no hay partido grande. Ese es un mito, pero entonces que estemos todos en la capacidad de coordinar. No es lo mismo el Frente de Unidad de la Izquierda, el Frente Sindical, que el frente de los tres. Pero principal, no me pongo maximalista. Es necesario que el gobierno entienda que necesita un frente popular, que tiene que existir el liderazgo del presidente organizado, al pueblo que salió a cuidar el voto, al pueblo que se ha fajado en pandemia, que sigue haciéndolo. Si no hay esa relación de liderazgo con el pueblo, se va a perder esa correa de transmisión y se le está dando el espacio a los medios. Entonces, si los medios son la correa de transmisión, estamos perdidos. Los medios son un poder, mientras sean privatizados y el espacio radioeléctrico está en manos de la derecha. Necesitamos el espacio radioeléctrico en manos del pueblo, porque es un derecho.
porque debemos manejar también nosotros nuestros propios medios, no solamente concentración mediática. Necesitamos medios, o sea, como por ejemplo, yo te decía siempre, y te lo vuelvo a repetir, Moderna no tiene publicidad estatal, ¿no? Precisamente porque somos un medio de carácter, pues, aunque digan que no existe la independencia, pero aquí tú puedes opinar y puedes hablar como tú deseas y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, y gracias a Moderna y gracias a la institución. Bueno, yo te quería preguntar, ¿dónde más, o sea, por ejemplo, a mí, a pesar que me resulta un poco complicado lograr salir en pantalla, hay muchas personas que de repente quieren seguirte en línea, quieren ver que cuidamos todo tu trabajo político, intelectual. ¿Cómo se te puede ubicar? O sea, ¿cómo te ubican ellos? Por ejemplo, para que la población tome nota, ¿no? Todo está colgado, gracias, Florecita, todo está colgado en la página web de mi organización, que es Izquierda Socialista. Ponen así en el Facebook y encuentran el sitio web de Izquierda Socialista, el canal de YouTube también del mismo nombre. Entonces solo hay que poner Izquierda Socialista Perú y ahí no se mueve. Yo te sigo permanentemente, mira, y acá tengo una serie de comentarios. Bueno, primero me dicen, ¿no? Acepta que la gran mayoría de la gente te combinan, ¿no? A aceptar. Acepta que la gran mayoría de la gente de Perú Libre está involucrada con gente terrorista. No es un terruqueo, no defiendas lo indefendible. Realmente por ahí alguien que ¿no? Es terruqueo, lo que está diciendo esto me lo dice, a ver, espérate, ¿quién me lo dice esto? La señorita Yamil Fuentes, no sé si será Yamil Fuentes, ¿no? Benjamín Jordan dice, las acusaciones contra Héctor Béjar nunca tuvieron sustento, solo eran válidas para quienes se dejen llevar por las narices del mediocre periodismo televisivo o la lacra política humorista. Dice, buena entrevista, Alma Zurda solo es la verdad aunque les arda. Bueno, y continúan más opiniones de la población. Esto es lo que hacemos con propuestas. Generamos debate. Está bien, y que se lean todas las opiniones, ¿no? Pero sí. Esa opinión, por ejemplo, aceptar que la mayoría de miembros de Perú Libre son terroristas, entonces, ¿por qué no están presos? Me pregunto yo. Entonces, yo invito a la señorita, si es que existe, puede ser troll, pero vamos a imaginar que existe. Invito a que lea el Ideario de Perú Libre, que no es mi partido, por cierto, ¿ya? Pero invito a leer el Ideario de Perú Libre y que estudie un poco sobre los idearios distintos de la variopinta izquierda peruana. No es lo que ella señala. Además, si así lo fueran, ¿por qué no están presos? ¿Por qué se les ha permitido participar en las elecciones de un Estado democrático, liberal? Pues no lo son, pues. Esa es propaganda de la derecha. Un dato más, si nos está escuchando la señorita. El terrorismo no existe como ideología. Las personas no se reúnen para decir, vamos a ser terroristas. Es una demencia, ¿no? ¿Ya? El terrorismo es una manifestación extremada que puede ser de derecha. Aquí en el Perú se ha practicado terrorismo de derecha. Recordemos el gobierno de Fujimori. ¿Qué fueron lo que pasó en La Cantuta? ¿Qué fue lo que pasó en Barrios Altos, donde murió un niño, por cierto? Terrorismo de derecha. No fue terrorismo de derecha lo que hizo Alan García en una serie de comunidades de nuestros Andes, con exterminio, y Belaúnde también. Entonces el terrorismo puede tener manifestación izquierda o de derecha y es sancionable en todas estas manifestaciones, porque lo único que hace es generar zozobra. El pueblo combate, lucha, de cara a los problemas y en organización clara y transparente, ¿no? Pero más allá de eso, no hay que minar el propio Estado burgués que uno dice defender, que todos podemos participar, por favor. A nombre de la Izquierda Socialista, ¿qué le dirías a tu público? ¿Qué le dirías a la gente que escucha? ¿Y cuál sería tu mensaje final? Porque ya la hora nos ha ganado, ha pasado rapidísimo, ya ves cómo es el mundito de la radio, el mundo de la radio. ¿Qué le dirías a nombre de Izquierda Socialista? Dos cosas, Florecita. Quiero señalar dos cosas que siempre nos ha perdido como izquierda en el Perú. Por un lado, el criticismo. No la crítica, sino el criticismo. Estamos criticando todo lo que hace, en este caso, el gobierno. Nada nos gusta sin entender el contexto ni las razones. Y por otro lado, que es lo contrario al criticismo, el otro extremo del criticismo, ¿no? Que es el sometimiento, el vasallaje al gobierno, aplaudiendo absolutamente todo lo que hace. Ni lo uno ni lo otro son instrumentos correctos de análisis social. Nosotros debemos criticar como izquierda, como pueblo organizado, como pueblo pensante, criticar para solucionar, no para demoler, y no tener una actitud pues de clientelaje frente al gobierno.
sino de crítica constructiva, reconocer lo bueno que se está haciendo y advertir cuando se esté dando algún viraje que pueda traicionar al pueblo. Tenemos pues ¿cómo podemos decir? El trauma de la ollantización, ¿no? Todo el rato se está mirando a Pedro Castillo como que pudiera ollantizarse. Entonces, esto solo se va a evitar participando como pueblo organizado y pugnando porque el pueblo también forme parte de las decisiones gubernamentales a través de las asambleas populares y de la Asamblea Popular Constituyente. Necesitamos un pueblo organizado. Sin pueblo organizado no hay ningún proceso. Eso es en todo caso lo segundo que quería decir. Muchísimas gracias, Martín Guerra, por este trabajo tuyo a través de la pantalla, a través de la radio, a través de la onda de Radio Moderna. Un abrazo a la distancia, que sigan los éxitos y bueno, decirte que no va a ser ni la primera ni la última vez. Me va a costar trabajo, yo sé, una próxima vez, pero vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, voy a pedir que te desconectes ya de la pantalla. Gracias, verdad. Gracias, Florecito. Un abrazo también y agradecimiento a Radio Moderna por ser tan amplia de criterio para poder recibir todas nuestras opiniones. Gracias, un abrazo. Gracias.